Fabián Servín, que es referente del Partido Obrero, ex candidato a diputado nacional de este sector en las últimas elecciones. Fabián, buenas noches. Buenas noches, Hugo. A mi derecha están el doctor Leonardo Yaluca, defensor del pueblo de la provincia. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Hugo, a vos y a toda la teleaudiencia. Y el doctor Rodolfo Roquel, ex ministro del Superior Tribunal de Justicia, ex diputado nacional, ex titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNE y otras hierbas, ¿no es cierto? Y otros ex. Y otros ex también. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por venir. Bueno, ¿qué piensan de este proyecto? ¿Cuál es su primera impresión? ¿Quién arranca? Habla la dama primero, bueno, está muy bien, ¿cómo corresponde? Bueno, categóricamente no estoy de acuerdo con este proyecto de reglamentación. Por lo que veo es una ley ya reglamentarista. Ya está todo reglamentado acá. Parece que no pasa a ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, porque no vi en la parte final que diga esta ley se va a reglamentar después, sino que ya está reglamentada. Y por lo tanto tiene flancos, tiene lagunas y tiene un montón de interrogantes y me parece y creo que reglamentar lo que se llama protesta social es inconstitucional y no es ningún delito penal. No podemos a la protesta social que ha sido avalada durante décadas, gobiernos del 90 y este gobierno actual, venir a darle este tipo de reglamentación. Mi partido, el Partido Radical, por ser un partido que cuida de las libertades individuales, jamás va a apoyar este tipo de reglamentación. Porque además, Soto, esto daría también lugar a reglamentar hasta el mismo derecho de huelga. Este derecho, las distintas manifestaciones, llámese manifestaciones, piquetes, reuniones, corte, como quiera llamarse, la palabra social hace que tenga otra mirada. Es como un cambio de paradigma, si se quiere, de estos cortes. Porque desde el 96, cuando empiezan los cortes realmente, hasta el 93, se aplicaba el derecho penal, se aplicaba el artículo 194 del Código Penal, taxativamente. Y no se puede aplicar la figura del Código Penal en esta forma, tiene que ser dogmáticamente. Cuando este gobierno, que inicia el doctor Kirchner y después su esposa, dice que las protestas sociales no se deben criminalizar, cambia el giro, cambia la óptica, cambia la mirada de estas protestas sociales y se le da otro contenido. Pero independientemente del contenido que le dio este gobierno, el ser social, estamos hablando que están buscando una respuesta a algo que el gobierno no le está dando, que son los derechos esenciales, que son derechos fundamentales del hombre, que hacen a la dignidad. Son derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales, universales y regionales. ¿Qué piensan los más invitados? A ver, en primer término, nuestra postura institucional de la Defensoría del Pueblo, primero me sorprende lo que dijo el señor Pedrini en cuanto a que cuando usted le preguntó si tendrían los votos suficientes, digamos, no se aprobaría el proyecto. Es decir, evidentemente, me parece que habría que aclarar o preguntarle bien a él esa situación en cuanto a que se pueden recepcionar mejoras, dijo, mejoras o ideas superadoras, pero creo que este tipo de proyecto no estoy de acuerdo con la doctora Erico en el sentido de que no es una ley reglamentarista, porque esto es un proyecto, no es una ley, lo que se está presentando, lo que se está debatiendo, y por otro lado, en absoluto tiene lagunas, y reglamentar la protesta social no es justamente lo que se está pretendiendo a través de este proyecto. Decir de que la protesta social no es un delito así tan rápidamente y esbozar una serie de derechos, me parece que es faltarle el respeto, digamos,
en el sentido dogmático de la palabra, a la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque está bien lo que se menciona por parte de la diputada del radicalismo, en que esta conducta está tipificada en el artículo 194 del Código Penal. Está bien también lo que manifiesta, y estoy de acuerdo en que ha habido una política garantista, no solamente del Gobierno Nacional, sino también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a su momento, en lo que hace a tiempos sociales, económicos y políticos, a una especie, entre comillas, de permisividad de los piquetes. Pero bien, como lo decía el diputado Pedrini, es decir, en este proyecto lo que se busca es dar una estandarización a las fuerzas de seguridad, fundamentalmente para que puedan actuar en consecuencia frente a aquellos cortes de rutas o de caminos o de accesos a determinados lugares que vulneran justamente los derechos que la diputada quiere que tengamos los ciudadanos. Es decir, cuando se vulneran derechos a la educación, cuando se vulneran derechos a la salud, cuando se vulneran derechos de niñas, niños y adolescentes, de adultos mayores, de personas discapacitadas, de personas que están haciendo tratamientos médicos y que tienen que venir de la ciudad de Clorinda y que no pueden ir venir hacia Formosa o ir hacia otras jurisdicciones. Es allí donde evidentemente, es decir, la democracia, que es el sistema que estamos viviendo y donde aquí, bueno, tenemos un ex candidato, tenemos una diputada provincial que forma parte de la legislatura provincial, la democracia, es decir, permite que cuando el Estado o cuando haya que manifestarse, porque bien lo dijo Pedrini, es decir, esto no significa que no se pueda hacer una protesta, una manifestación, tampoco se vulnera, doctora, el derecho de huelga, lo dijo perfectamente el diputado, es decir, se respeta el derecho de huelga, se respeta el derecho a la protesta. Doctor, apelo a su capacidad de síntesis. Quiero redondear porque, bueno, así como tuvo tiempo la doctora, quiero que me dé el tiempo suficiente, digamos, como para redondear el tema. Es decir, en el sentido de que, si nosotros nos creemos demócratas, entonces tenemos que entender que existen también otras vías institucionales de hecho que podemos utilizar. Esto es, reclamar ante las autoridades, peticionar ante las autoridades, y de hecho, es decir, eso significa la democracia, y eso es lo que se está buscando con este proyecto. A ver, para redondear, Hugo, es decir, y para darle la palabra a los otros invitados, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, desde un principio, y quiero que se recuerde esto en Formosa, porque desde el primer día en que se produjo un corte de ruta en nuestra provincia, dijimos que era un delito, y como tal está tipificado en el Código Penal, y eso no se puede discutir. A partir de ahí, es decir, lo hemos seguido sosteniendo a pesar de todas las críticas. ¿Por qué? Porque entendemos que no se puede, en aras de hacer un reclamo, es decir, vulnerar derechos de terceros. Apelo a mi síntesis en el sentido de que se deben utilizar por parte de quienes quieren protestar, más allá de que todos los cortes de ruta que existen actualmente, es decir, no son manifestaciones netamente sociales, sino que son manifestaciones sociales políticas. Y en ello, es decir, tenemos que saber utilizar como ciudadanos las demás vías de hecho que nos contempla, no solamente el Código Penal, sino todos los códigos de fondo y las leyes dictadas en consecuencia. ¿Qué opina Servini y el doctor Roquel? Bueno, naturalmente el Partido Obrero rechazamos de llano este intento, digamos, de frenar todo tipo de manifestación social. Nosotros lo vemos en ese plano. Pero antes de entrar de lleno, a mí me parece necesario que hay que contextualizar, digamos, por qué sale, digamos, en este momento este proyecto de ley. Y esto no es otra cosa que
forma parte de una política de ajuste que está llevando el gobierno nacional conjunto con los gobiernos provinciales. Con una inflación para este año que va a alcanzar el 40%, con un intento de instalar techos en las paritarias y en las discusiones de los aumentos salariales, y después de una devaluación feroz que tuvimos en enero, el gobierno intenta, este es un aspecto nuevo, digamos, frenar que los trabajadores salgan a reclamar y a luchar para evitar ser las víctimas de esta política de ajuste y pagar el conjunto de los trabajadores esta política que va más allá del ajuste y que ya forma parte de la confiscación que está haciendo el gobierno. Venimos de un paro nacional tremendo el 10 de abril. Entonces, el gobierno explota ahora este proyecto de ley, que no solamente se trata de la acción, digamos, de un diputado de Pedrini o de Kunkel, sino que cuenta con el aval del gobierno nacional a través del discurso que dio la presidenta en marzo, en la apertura de las sesiones, y que fue aplaudida a rajatabla con el sector de los macristas. Primera cuestión. Entonces, en un escenario político, este intento de reglamentar las manifestaciones forma parte de esa política de ajuste. Lo segundo que tenemos que tener muy en claro, me parece, a la hora de discutir esta cuestión, es falso lo que dice, por lo menos nosotros obviamente no lo vamos a creer, el espíritu que tiene, según lo manifestó el diputado Pedrini. Esto es claramente atentar contra el derecho a la protesta social. La protesta social, trae un poco acá lo que planteó el doctor, surge justamente cuando fallan los caminos institucionales, cuando hay un derecho vulnerado por parte del gobierno sobre la masa, sobre los trabajadores, es donde tiene lugar la protesta social. Y esto decía, no solamente lo que hizo Pedrini es falso, es decir, no se trata solamente de una convivencia, sino que forma parte de un paquete conjunto que viene sosteniendo el gobierno para ir contra lo que reclaman, contra lo que luchan, porque tenemos que recordar que está vigente el proyecto X, que es presentado como un proyecto antiterrorista, que el gobierno lo utiliza para investigar, para perseguir y hacer espionaje sobre las organizaciones populares. Y la otra cuestión, este gobierno sostiene como jefe del ejército a un proveniente de la última dictadura militar. Y si uno ve el proyecto de ley, tiene mucho en común con un proyecto de ley presentado en la época de Pinochet en Chile. Hay presentado un proyecto de ley pinochetista, y eso, la base social del kirchnerismo lo tiene que tener presente, ¿no? Doctor Roquel. Perdón, doctor, un segundo. Es decir, simplemente, y respetando la vuelta que vamos dando... Si el diputado Roquel permite como se hace en la Cámara, ¿no? No, simplemente que no quiero que se vayan yendo las ideas. Es decir, en lo que respecta al proyecto de X, la Defensoría del Pueblo hizo la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal en su momento, y por otro lado, me gustaría, Hugo, solamente de que, como vos conductor del programa, que hablemos de los cortes de ruta acá en nuestra provincia, porque me parece que la contextualización política, social y económica que hace aquí el amigo, es decir, es un contexto que no es el nuestro, y a mí me interesa, digamos, los formoseños, los usuarios formoseños, los ciudadanos formoseños, porque la contextualización que él hace aquí a nivel nacional no cabe en nuestra provincia. Ya intercambiamos las opiniones. Me gustaría conocer... solamente en defensa mía, con gusto voy a responder, porque si nos parece que en la provincia estos derechos están totalmente vulnerados. Así que bueno, en la segunda ronda... Bueno, Fabián, doctor Roquel, ¿cuál es su primera impresión sobre el proyecto, sobre la idea? Bueno, es cierto, hay que contextualizar. Es decir, aquí existía un código penal, se aplicaba el código penal, etcétera, etcétera. Que regía el principio de que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, que quienes se atribuyeran derechos del pueblo cometían delitos de sedición, etcétera, etcétera. Es decir, aquí aparecía una normalidad. Los únicos que podían cortar rutas
eran, eso sí, los militares cuando iban a tomar la casa de gobierno, cuando se peleaban entre ellos azules y colorados. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Pero llega un momento de una crisis que no es simplemente la crisis de que suben los precios o de que hay escasez del producto tal o cual. Una crisis en la cual la clase media se ve atacada porque se la priva de sus ahorros. Se ataca el derecho de propiedad sacrosanto para la clase media. Y la clase trabajadora se encuentra con que la desocupación se convierte en su principal enemigo. Es decir, cuando se le priva justamente de la gran herramienta que tiene para existir y para realizarse históricamente, que es el trabajo. Frente a eso, los sistemas legales ya no funcionaban. ¿Quién iba a salirle con un código y con un librito a la gente que le habían sacado, que andaban golpeando los bancos, o a los trabajadores que le habían cerrado la fábrica y se habían quedado sin trabajo? Eso era lógico. Y la respuesta de aplicar el código, que aplicamos el código a Cotec y Santillán, si vamos al caso, por tomar dos nombres muy conocidos por todo el mundo, la única solución era frenar, calmar los ánimos, buscar la solución a esos problemas y, entre tanto, no criminalizar esa protesta. Pero era una protesta contra actos que interrumpían toda convivencia social posible. Nadie que se le había quedado con sus pocos ahorros podía iniciar un juicio contencioso administrativo contra el Estado o un juicio civil contra el banco tal para que le devuelva el dinero, porque se moría antes. Pero esa situación de anomia podía estar en un tiempo determinado, y como todas las cosas, el hambre viene comiendo, dicen. Las cosas se toman con exageración y como diría el paisano, se malacostumbra uno. Y entonces una cosa era protestar contra el cierre de la fábrica, protestar contra el juez que no aceptaba en la quiebra de la fábrica, aceptar que los obreros pudieran tomar el control de esa fábrica, recuperarla, como lo hicieron. Y es de las cosas más hermosas de estos últimos años es eso, que no se debe a ningún gobierno de nada, se debe a los propios trabajadores y a la iniciativa de los argentinos. Y otra cosa es decir, no, hay que hacer una escuela, pero yo no quiero que el Ministerio X determine cuál es el lugar más interesante para poner la escuela de acuerdo a la distancia donde viven los alumnos, sino que quiero que la pongan en la esquina de mi casa, y nos juntamos varios, sí, yo también, porque tengo un kiosco que está enfrente ahí, entonces ese baldío quiero que la hagan ahí, entonces le vendo caramelo a los chicos, y otro que dice, yo tengo muchos hijos chicos, quiero que vayan ahí, entonces nos juntamos y pedimos que se hagan esta esquina, y si no, cortamos la ruta. Eso ya no es uso, es abuso del derecho de protesta. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Si hay una necesidad real del derecho de protesta en la forma en que se hizo, y se va a hacer. Alguien decía, si se fuera a aplicar, si se hubiera aplicado esta ley en 1945, el 17 de octubre sería ilegítimo. Y naturalmente que sí. Pero no se puede confundir una protesta por un interés sectorial con una protesta por un interés general, porque uno es un conflicto que debe ser resuelto por medios jurídicos, y lo otro es una revolución que tiene que ser resuelto por sistemas
políticos, porque no tenemos que creer que una revolución necesariamente significa sacar un presidente y poner un general, o sacar un general y poner un presidente civil. Una revolución significa cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego se cambiaron con la renuncia del gobierno de la Alianza, y con lo que comenzó a pasar después. Tampoco una revolución pasa en un día, desde luego. Las revoluciones a veces tienen éxito, a veces se frustran, pero ocurren. Y frente a esta necesidad, tenemos pila de casos en que nos hemos encontrado con que por el abuso para proteger, una protesta para proteger a lo mejor un reclamo legítimo, pero de un pequeño sector social, se perjudica a toda la sociedad, a una parte muy grande de la sociedad. Y resulta que porque hay gente que dice que no le dan una casa, ¿ven? Que le dan una casa, pero no me deja pasar a mí, que llevo a mi mamá o a mi hijo o a mi tía enfermo al hospital. La diferencia es grande. Entonces tiene que haber una regla que establezca. Yo no digo que este proyecto es perfecto, no me gusta del todo este proyecto, hay muchas cosas que no me gustan. No me asusta, por eso me mataba de risa el otro día cuando escuchaba una señora por televisión que decía cómo se le va a otorgar a un organismo burocrático a decidir si es legítima una protesta o no. No. Lo curioso es que esta señora había sido ministra de Trabajo hace unos cuantos años, y me imagino yo que habrá firmado centenares de resoluciones declarando legales o ilegales una cantidad de huelgas. Porque esa potestad la tiene el Estado desde hace mucho tiempo, y nos extraña que la tengamos ahora. Lo que sí me parece exagerado, los plazos, la obligación de pedir 48 horas antes, todo eso podría simplificarse muchísimo. Lo que quería plantear una pregunta al doctor Erico y a Fabián, que se oponen al proyecto, es ¿la única forma de protesta social es el corte de ruta o hay otra forma de protestar? No, eso lo resuelve cada organización, cada grupo de vecinos, las medidas, las acciones oportunas, digamos. El piquete tiene una historia larga, no es nuevo. Pregunto, Fabián, porque acá se planteó que es un proyecto contra la protesta social, y evidentemente la protesta social se puede hacer de muchas maneras. Lo que estamos discutiendo es concretamente el corte de ruta como forma de protesta social. No estamos discutiendo si la gente puede protestar o no, ¿eh? Eso me parece que está claro, ¿no es cierto? No, el corte A ver, yo digo que en un Estado de Derecho donde las instituciones funcionan, obviamente que no va a haber corte de ruta. Pero sabemos, no estamos de acuerdo con eso, en absoluto, todo porque es un relojito y todo funciona. Quiero terminar la idea, entonces, porque no va a haber estos tipos de reclamos. Se va a reclamar institucionalmente. ¿Qué es institucional? Presento mi escrito, pasa de la secretaría hasta que me dan un resultado, ¿cierto? Eso es institucional. Estos son reclamos no institucionales. ¿Por qué? Porque con estos reclamos, ¿qué hace la gente? Está pidiendo que las instituciones reaccionen. ¿Por qué? Porque estas instituciones, señor, no hacen caso, hacen oídos sordos, están sordos, hacen silencio y no responden. Lo que la diputada ¿qué hace el pueblo? Como legisladora provincial, doctor, con el ejemplo que usted dio, no es ninguna demócrata. Se merece, es un ejemplo muy simplista el que usted dio. La diputada no es demócrata. Es una cuestión gravísima y de mucho trasfondo. La diputada no es demócrata. Acá cuando se reclama salud, se reclama educación, se reclama alimentos, se reclama vivienda.
¿Cómo se tiene que reclamar? ¿Cortando la ruta? Si usted en vez ¿Cortando de la ruta? denuncia que hizo con un informe que dice ahí el diario, con un informe de la secretaria del IPD, usted se hubiera ido, hubiera escuchado esos reclamos y los papeles de esa gente de hace 12 años usted sabe que pidieron que en primer lugar le digo algo. En primer lugar me extraña que alguien que alguien que es elegido por el voto popular diga que el piquete es algo legal, y a partir de ahí entonces la democracia, usted es totalmente antidemocrática. Entonces, al ser usted totalmente antidemocrática, tiene que entender que la Defensoría del Pueblo, cuando actúa, porque nosotros no vamos a sacarnos una foto, es decir, nosotros lo que hemos hecho en cada corte de ruta de Laguna Yema, de Las Lomitas, etcétera, etcétera, cuando se estuvo pidiendo, como dijo acá el doctor, una vivienda, una ambulancia, algo para salud, en el Riacho de Oro, es decir, cuando se pidió esto para los maestros MEMA, se hicieron, todas las actuaciones. Organismos internacionales para hacer escuchados. Si vamos a hablar de feliz día, es decir, ojalá que todos tengamos esa luz. yo no lo respeto, yo no lo respeto, y me da vergüenza ajena tener una representante de los formoseños en la legislatura provincial como la doctora Cristina Erico, porque quiere decir que la doctora Cristina Erico, como diputada por la Unión Cívica Radical, avala el avasallamiento del Código Penal, porque está diciendo que el piquete es legítimo. Entonces, a partir de ahí, es decir, entonces, la Corte Suprema de Justicia, que no gritando se imponen las ideas. Pero a partir de ahí yo digo, la diputada Erico y el radicalismo, a quien dice ella representar, no son demócratas, sino que son simples oportunistas que no conocen ni siquiera las actuaciones, por ejemplo, porque no conoces las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, hablas como hablas. Porque si vas a la Defensoría del Pueblo... Usted hizo una denuncia. Yo hice, no una denuncia, hice miles de denuncias. Una denuncia precisa que salió antes de ayer. No, pero hice miles de denuncias. Perdón, Fabián, pero quiero contestarle a la diputada. Quiero contestarle a la diputada, porque quiero que el vecino, los que nos están escuchando, entendamos de una vez por todas ¿qué sistema político queremos nosotros los argentinos? Los formoseños queremos un sistema democrático. Y si hay una diputada de la provincia que avala los piquetes y que dice que está bien que se transgreda el Código Penal, entonces, yo le digo, usted es diputado por la provincia de Formosa, entonces es una representante antidemocrática. Y que, como usted bien hizo la pregunta, ¿existen otras vías u otros caminos para evitar, digamos, los cortes de ruta? Existen miles de caminos. Y le digo, ¿qué es lo que sucede? Que los partidos políticos, que determinados partidos políticos en nuestra provincia, como lo contextualizó Fabián, es decir, acá utilizan los cortes de rutas para extorsionar y hacer, como dijo el doctor Roquel, un abuso del derecho. Y eso es lo que les duele, digamos, cuando se les dice en la cara. Ustedes, ¿sabe qué? Son antidemocráticos. Son antidemocráticos. Usted es antidemocrática. Usted es antidemocrática. No es un derecho. ¿Hacer piquete es un derecho? ¿Cortar una ruta? Como dicen no, señores no es así. Señor abogado, por favor. Después seguimos intercambiando. Tenemos tiempo para seguir intercambiando opiniones. Respondiendo un poco a tu pregunta que me hiciste. Bueno, el tipo de manifestaciones puede ser diversa, digamos, eso no. Ahora, nosotros hemos participado, hemos acompañado y hemos luchado a centenares de tipos de reclamos, movilizaciones, de todo tipo. Siempre hemos buscado canalizar por los estamentos que corresponden, es decir, por el partido por el gobierno. Hemos hecho centenares de movilizaciones, reclamando aumento salarial de los estatales, recomposición salarial de los docentes, contra los despidos que hubo con renuncia de por medio de médicos residentes en el hospital, junto a organizaciones que reclaman por un techo. Hemos
hecho centenares de marchas hacia la Casa de Gobierno, llevando petitorio, buscando un canal de conversación, de discusión. Jamás nos atendió. Este es un gobierno que no habla con aquellos que reclamamos. Ahí no se agotan las instancias, no se agotan las instancias. No se agotan las instancias. No se agotan las instancias. Nunca se responde. Nunca hemos visto. Ahí no se agotan las instancias institucionales. A la Defensoría del Pueblo, del lado de aquellos que están luchando, que están reclamando. Perdón, tampoco otra persona que no conoce la actuación de la Defensoría del Pueblo. Entonces, si vos, Fabián, vas a hablar sin conocer, es decir, yo te invito que concurras a la Defensoría y veas las actuaciones. Este proyecto de ley no solamente menciona el piquete, sino realmente va contra todo tipo de manifestación y quiere englobar como servicios públicos no solamente el tema de la salud, sino lo docente, la cuestión de la educación. Entonces va a intentar impedir que los docentes salgan a hacer huelga, que hagan paro. Para nada. A mí me gustaría, Hugo, que se le preguntara a la gente, porque a la gente que estuvo el día domingo en Laguna Yema, donde también estuvo la doctora en algún momento, o en las Lomitas. Es decir, perdón, Hugo, pero es importante decirlo al aire, es importante decirle a la gente que en estos famosos abusos de derechos que son los piquetes y que son delitos y que la diputada provincial avala. Por favor, no lo menciono. Yo le digo una cosa, esa gente termina rompiendo los vehículos de los ciudadanos, de los trabajadores, que vos representás, y le rompe. Yo no defiendo a ningún gobierno, te aclaro, y vos a los trabajadores que defendés, a los remiseros que les rompieron los vehículos en el corte de Laguna Yema y les rompieron los vidrios, le rompieron los vehículos. Yo quiero saber qué trabajador puede después, por ejemplo, reponer lo que esos que dice que son piquetes. Yo estoy del lado de la ley, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Provinciales ante un piquete y un corte no se constituyen automáticamente y ven cuáles son los reclamos. Es decir, pregunto. Dejan que esas personas estén horas y horas. A usted le consta. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que justamente el pueblo, pero usted está haciendo contradictoria. No. Entonces usted Leonardo, por favor. Porque usted. Vamos a escuchar al doctor Roquel, por favor, 30 segundos. Pero sin embargo, es decir, dice, ¿por qué no se constituyen las autoridades? Si el señor Pedrini le está diciendo de que va a haber un mediador, ese mediador... ¿Para qué necesita un mediador? No quiero censurar la discusión social. Un funcionario público tiene que ir a ver qué es lo que está pasando. Yo no necesito de ningún mediador, otra figura más. ¿Para qué? Que los intendentes no van a los cortes de No van. Leonardo, doctora, por favor, un minuto. El doctor Roquel está esperando pacientemente para poder expresarte una opinión. Después seguimos intercambiando opinión. Por favor, doctor. Bueno, empezar que parece que nos estamos olvidando de que hay en toda República un día de la protesta, un día general de la protesta, el día de las elecciones. El que tiene rabia, el que no le gusta, totalmente. Elige uno, elige otro, elige otro. ¿No te gusta tal cosa? Ese la ley del lema, todo eso se distorsiona. Es decir, es lo mismo. Fabián, si vamos a buscar el pelo en la leche, Fabián, no es absurdo. No es absurdo, para nada es absurdo. Lo que está diciendo el doctor es ningún derecho es absoluto. Vos sos el que está interrumpiendo. Por favor, ¿podemos dejarlo terminar, doctor Roquel, si son tan amables? Vos sos el que está interrumpiendo. Por favor, apelo a su amabilidad. Si vamos a empezar a discutir el problema de la ley del lema, no terminamos más, porque es un tema ¿hacemos otro programa? muy profundo, en otro programa, por favor. Que yo siempre he creído que es necesaria una reforma electoral en la provincia de Formosa, en la República también, pero en Formosa en especial. No para sacar la ley del lema, conste, yo soy partidario de la ley del lema,
pero creo que hay que mejorarla y sacarle todos los vicios que tiene y que permiten todas las jugarretas que se hacen con la ley del lema. Y se hace, no gobierno contra oposición, sino entre los miembros del gobierno y los miembros de la oposición. Y eso lo he visto cuando estaba en el Superior Tribunal y integramos la Junta Electoral. ¿Podemos volver a este tema? No entremos en eso, pues no terminamos más. Podemos pasar la noche charlando porque el tema es muy lindo. Pero esta ley, lo que pretende, este proyecto, lo que está pretendiendo, yo creo, y hasta ahí lo acompaño, si es otra cosa, si es lo que pensamos más, yo desconfío, estoy en contra. Pero de acuerdo a lo que he leído del proyecto, no prohíbe ningún tipo de manifestaciones. Sí exige notificar una manifestación. Yo estoy en contra, únicamente la manifestación que signifique la interrupción del tránsito en una ruta nacional o en una arteria importante de la ciudad. Pero si no, no me parece bien, pero todo eso se puede discutir, que eso es lo que dijo el diputado Pedrini. La figura del mediador, y muchas veces puede servir y facilitar justamente porque el mediador es, pero yo protesto por tal cosa. ¿Y contra quién protesta? Y qué sé yo, contra el gobierno, contra el poder, contra el Papa, pero alguien me tiene que dar. Entonces la figura del mediador es decir, mire, esto es competencia de este ministerio, ya hablo con el ministro, o con el subsecretario, o con el portero, y conversamos del tema. Eso, y su papel es un papel muy breve, porque es hasta que se abra por lo menos una vía para el tránsito. De modo que no es, si quieren sacarlo, sáquenlo, no creo que sea esencial. Que se denominen protesta legítima o ilegítima, o que se establezca método regular y método irregular de protestar, es una cuestión de ponerle nombre a las cosas. A mí tampoco me gusta lo de legítimo e ilegítimo. Y con las leyes hay que tener cuidado con las palabras, porque ahí sí se puede extender el sentido de la ley. Pero por lo demás, la idea de que una protesta no se utilice necesariamente por el corte de la ruta que impida a los que van a transitar caminar por allí, además decimos protestas porque el gobierno no escucha. Bueno, y la oposición tampoco escucha, dice el gobierno. Entonces, así no vamos a terminar nunca. Si la protesta tiene que ser por cosas concretas y reales y que alcancen a toda la sociedad, que es lo que ocurría en el 2001-2002. Pero volviendo a la ley en sí misma, hubiera sido mucho más, esta charla hubiera sido mucho más provechosa si hubiéramos dicho, bueno, vamos a hacer la ley. Artículo primero, ¿vos qué ponés? ¿Cómo enfocamos esto? ¿Cómo enfocamos lo otro? Y seguramente hubiéramos llegado a un acuerdo. Cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, me acuerdo que una vez había un problema, no voy a decir cuál, que estaba en la Comisión de Educación, que yo también integraba. Era una comisión que tenía como 200 miembros, porque todo el mundo quería estar ahí, no sé por qué. Y hablaban y discutían y nunca salía nada. Y este asunto menos, no salía ni nada. Entonces la presidenta de la Comisión de Educación, después renunció lamentablemente, dijo, vamos a hacer una comisión con 2 por bloque, una subcomisión para que prepare el proyecto. Entonces, bueno, yo integré la comisión, la subcomisión, se hizo la primera reunión
había 10. Hablamos de algo y nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y no en otras, y quedamos en estudiar. Tercera reunión, 5. Cuarta reunión, 4. En la cuarta reunión, que éramos cuatro partidos distintos, me acuerdo que estaba esta chica, la hija de Walsh, Patricia, y que era una chica muy práctica para trabajar. Tiene que, acá hay varios que están de acuerdo, Macri, Massa, un sector amplio que pretenden no solamente evitar que este gobierno sea víctima de mucha protesta social producto de la situación de la crisis, sino que están viendo también para el futuro. No es solamente un proyecto de ley que intenta frenar la protesta ahora, sino que quiere garantizar para el futuro, para el próximo gobierno. Vuelvo a plantear vos para centrar el debate. Un segundo, sí. Leonardo. Estamos hablando de los cortes de ruta como protesta, no de la protesta social. La pregunta que les quiero hacer a todos es, ¿qué hacemos con los derechos de los que son afectados por los cortes de ruta? Que tienen derecho a transitar, derecho de los chicos a ir a la escuela, o llevar a algún familiar, a tu abuela, a tu mamá, al médico, o simplemente porque estás volviendo de un viaje y querés llegar a tu casa. ¿Qué hacemos con los derechos de esos ciudadanos? Yo en esto, Hugo, quiero dejar algo en la mesa. Porque acá, Fabián, no es nada contra vos personal, sino que estás siempre nacionalizando la cuestión, donde al programa que se nos invitó fue al proyecto de convivencia el proyecto nacional, del proyecto nacional, pero obviamente que tenemos que verlo cómo puede repercutir en Formosa, porque nosotros vivimos en Formosa, es decir, no vivimos en Buenos Aires. Yo no ando por Puerto Madero, ni ando por ni tampoco por Ezeiza. Entonces, por eso quiero que defendamos los trabajadores de acá, defendamos los consumidores de acá. Y ustedes se recuerdan a una señora diputada, Laura Alonso, ¿recuerdan? Sí, el diputado del PRO, sí, que presentó un proyecto para intervenir en la provincia. ¿Ustedes saben qué dijo de este proyecto? No sé, la verdad que no sé. Bueno, Laura Alonso, que quiso intervenir la provincia de Formosa, que presentó un proyecto para intervenir en nuestra provincia, dijo que ella estaba en contra de este proyecto porque defendía las libertades. Entonces, cuando usted, Hugo, pregunta, ¿qué hacemos con los derechos de los consumidores, de los ciudadanos de Formosa? No de Buenos Aires ni de otra jurisdicción, obviamente que no estoy tratando de que seamos una isla. Y también, es decir, va de suyo que hay que defenderlos. Y la defensa se hace al momento que nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, estamos interponiendo la denuncia penal en el juzgado federal o en el juzgado penal o civil ordinario. También estamos haciendo la actuación e instándole al señor ministro de tal cartera o al señor subsecretario de tal cartera, pidiéndole los informes para ver si lo que se está pidiendo es real o no, porque lamentablemente, es decir, en los cortes, las peticiones, hemos asistido, Hugo, a cortes donde se pide, por ejemplo, porque no sale una pensión social, y eso perjudica a toda la comunidad de Formosa, cuando eso se puede resolver con un simple trámite. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a su vez van otros políticos, y tenemos, yo no quiero partidizar esto, pero van otros políticos y fogonean los piquetes y llevan agua para su molino. Entonces, ahí es cuando se distorsiona y hay un abuso de la protesta. Mira. Pero desconocen que hay todo un trabajo del Estado detrás en favor de los trabajadores. El hecho de que ellos hayan salido a protestar por las calles, a hacer peticiones que no hayan sido recibidos, el día de la protesta es el día de las elecciones, y el día de las elecciones es el día en que usted puede elegir quién lo va a gobernar. Hugo, el reclamo es una instancia casi última de una serie de acciones previamente. Mire, a nadie le gusta. A veces sí, a veces no. Últimamente no. Últimamente son todos. Primero, acá, primero. A ver, a nadie le gusta
¿no? Ustedes nunca escuchan aquí. Salir a cortar una ruta o salir a manifestarse, hacer una movilización. La gente quiere vivir lo más tranquilo posible. Pero seguro, todos no es así, todos queremos vivir tranquilos. Todos. Ahora, el punto es, lo que está de fondo es que hay derechos, como el caso del trabajo, del salario digno, la educación, el salud, un montón de cosas que ya se tiró sobre la mesa, la vivienda. Cuando esas cosas no se cumplen y después de hacer una serie de trámites, no hay una respuesta, se tiene que llegar a una medida como que se llega, que es la protesta. ¿Y qué pasa con los derechos de los enfermos? ¿Qué pasa con los derechos de los docentes? ¿Qué pasa con los derechos de los niños? ¿Qué pasa con los derechos de los adultos? ¿Nos olvidamos de los derechos de los demás? ¿Qué pasa con la gente que no puede hacer a un Perdón, tubo de eso gas, es muy egoísta. a un tubo de gas de 10 kilos? A un tubo de gas que necesita para poder veo que su alimento el representante diario. del Partido Obrero está más del lado de las empresas que le preocupa qué es lo que pasa en Formosa. Yo le digo, bueno, ver, todos los días hay colas y colas de gente esperando un tubo de gas. ¿Y usted sabe por qué? No recibe ese tubo de gas. ¿Usted sabe por qué? Tiene que tomar una acción concreta. ¿Usted sabe por qué? Que sale a cortar la calle y aparece el tubo de gas. Mire, entonces, el último corte de ruta se produjo en Clorinda porque la gente en el barrio de Laca se inundó. Entonces, como dice el doctor, como dijo el doctor Rogelio, por favor, yo te escuché acá hay abusos, acá hay abusos. Yo te escuché cuando hablaste, no se puede hablar así. Se cortó, digamos, la calle. Si no, hablamos encima. No se puede hablar. El doctor conoció la palabra hace un tiempo largo, por favor. El ejemplo, yo no estoy de acuerdo con los ejemplos que ustedes dan de como si fuera que es una sola persona que va y hace un corte. No, esto no es un problema individual. Los problemas individuales que hace la gente se va y se encadena. No hace un corte porque a mí no me dieron una casa. No. ¿Quién se encadena? Hacen cortes cuando a un grupo social determinado le afecta la misma problemática. Doctor, no siempre en la realidad es así. No siempre es así. No es siempre así. Están pidiendo caso específico de Riacho de Oro, caso específico de Riacho de Oro, 10, 20 originarios han cortado la ruta y han cortado la ruta. En Bartolomé de las Casas. Perfecto, y yo quiero que sepa también lo que pasa en Riacho de Oro. Van a poner al frente los cortes porque ellos, que son los voceros de esa colonia, no son escuchados. Ellos mismos. ¿Por quién no son escuchados? ¿Por quién no son escuchados? ¿Por quién no son escuchados? No tenemos ninguna autoridad para venir a nuestra gente decirle, darle un resultado porque no cumplen. Acá los que van a los cortes de rutas, no señora, no señora, mire, está faltando a la verdad, está faltando a la verdad, está faltando a la verdad. Este es un gente y la única forma de hacerse escuchar es para que todo el pueblo sepa que hay un derecho más importante. Yo te diría, doctora, que vos cambies de canal y deje de mirar mucho dibujito animado porque realmente a mí tampoco me gusta esperar una ruta, doctora. Yo le digo una cosa, pero hay derechos más importantes que el mío, que es estar 2 horas para una ruta. ¿Qué ha hecho más por la gente desde que asumió este gobierno? No, porque los reclamos están en todos los días. Todos los días están los reclamos. Porque lamentablemente se producen abusos y los que están en los cortes de rutas cobran beneficios sociales, tienen obras sociales, tienen vivienda propia del Estado. ¿Y eso le va a impedir el derecho a reclamar? No, señor. Es absurdo. No, señor. Fabián, una cosa. Tienen, cobran beneficios provinciales, tienen jubilaciones sin aportes. Es el único Estado. Cobran, no están en los cortes, doctor. Doctora, ¿quién está en los cortes? ¿Está el señor Yeje en los cortes? ¿Está el señor Macri en los cortes? ¿Sabe qué? A las personas... No, señora. ¿Sabe qué? Lo que sucede, doctora, que como a usted no le afectan los cortes, como a usted no le afectan los cortes, entonces, como usted tiene un vehículo para moverse, o como tiene la posibilidad de pagarse un pasaje para ir en avión, yo le digo, doctora, es decir, los que están en los cortes son personas de estratos sociales que son vulnerables y a partir de allí por eso es que el Estado, es decir,
en los últimos tiempos ha ampliado tanto los derechos y ha dado tanto los beneficios. Y yo no me quiero olvidar de algo, porque pareciera que estamos hablando de algo, es decir, que en la Argentina pero solamente... defendiendo al Estado, este gobierno. Yo Usted, estoy defensor del pueblo, está defendiendo lo que defendiendo son las este acciones gobierno. dentro de la ley. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada, doctora. ¿Sabe por qué? Porque para eso tenemos los códigos de fondo. Y cuando se establece que una acción es un delito, tiene que ser penado. Entonces, ¿y por qué usted... así no lo consideró el doctor Kirchner? ¿Por qué dijo que no? Que Perdón, no tiene que ser penado. o sea, ¿Por qué mire, dijo que no? El doctor Kirchner puede haber dicho lo que corresponda. Y en el corte de o sea, Gualeguaychú, le traigo acotación, sí. el corte de Gualeguaychú, ¿quién estuvo también y avaló eso? Usted, el doctor me parece Gilden que usted no Frank. me, usted parece que no me escuchó, usted parece que no me escuchó. Cuando yo dije que la política garantista, al comienzo de mi intervención en esta mesa, que la política garantista del Estado Nacional y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había traído con el tiempo una serie de inconvenientes, entre comillas, avalando este tipo de corte, es decir, me parece que usted no me escuchó. Entonces, le vuelvo a repetir, y a partir de allí digo que en nuestra provincia la Defensoría del Pueblo siempre se opuso a los cortes porque es un delito y porque ese delito le perjudica justamente a los que son más pobres, a los que tienen que ir a los hospitales públicos, le perjudica a los que se tienen que dializar en lugares públicos, no le perjudica a la gente con dinero y que tiene otros medios para ir a satisfacer sus necesidades y sus derechos. Y porque nosotros estamos en defensa de los que menos tienen y de los trabajadores que les rompen los vehículos en los cortes y que después tienen que trabajar o dejar de trabajar los remiseros porque en los cortes, es decir, les rompieron los vehículos, los famosos picoteros que son delincuentes, que son delincuentes. No, eso es lo que está sucediendo en Formosa. Eso es lo que está sucediendo en Formosa. También llamada por el gobierno para ir a aplaudir en la Plaza de Mayo, también hay delito, doctor. Ahí sí también hay delito. Doctor, me estoy quedando sin tiempo, perdón. Tengo que pedir su capacidad de síntesis. Por favor, doctor Roquel, ¿puede ser 30 segundos? Sí. Si tan amable. Hay un problema. Hay un problema que es que la protesta, la queja, el derecho a disentir es característico de la democracia. Pero no debe confundirse con el caos social. El caos social se explica sociológicamente en situaciones gravísimas, pero a nadie se le ocurriría que Lenin le hubiera tenido que avisar 48 horas antes a Kerensky que iba a tomar el Palacio de Verano. Pero en el funcionamiento constitucional del país, quienes creemos que estamos en un funcionamiento constitucional y que si bien es necesario hacer muchos cambios, creemos que estos cambios se pueden hacer en paz y en convivencia, y que más importante es siempre una propuesta que una queja. Creemos que la protesta social en la vía pública debe regularse en forma tal de que no se acalle al que protesta, pero no se perjudique al usuario, porque el dominio público es dominio público, es dominio de todos, no de algunos. Y quien corta una ruta lo está usurpando. Rápidamente cumplo con algunos televidentes. Un mensaje: los que reclaman deben buscar otros medios de protesta. Esta persona dice: buenas noches, soy un trabajador que gana 23 pesos la hora, nadie defiende a los trabajadores, cuando reclamamos en la UOCRA te quedas sin trabajo. ¿Por qué una ley para no cortar? Hay que ejecutar el bienestar, hay que respetar, perdón, el bienestar de los que reclaman. Apoya la ley si dice que no se debe cortar las rutas, calles y caminos. Los que reclaman lo debe hacer de otras formas. Juan, que se identifica como un camionero: por fin un proyecto interesante que nos permite trabajar libremente. Bueno, todo tipo de opiniones. Doctora, señores, se me fue el tiempo, lamentablemente. Sí, yo sé que tienen... Ahora, cualquier cosa que digan ustedes para recrear el debate, yo ya conozco esta historia. No. Y hay otros entrevistados que nos están esperando. 2 segundos, yo.
Llamo la atención a la reflexión. Si vos tenés 2 segundos, va a tener la doctora Erito. Toda la conquista obtenida por los trabajadores, el derecho al trabajo, el salario, la jubilación, la obra social, siempre se conquistó a través de las luchas sociales. Ese es nuestro patrimonio, los trabajadores. No hay que renunciar a eso, todo lo contrario, hay que desarrollar esos reclamos, esa lucha, para enfrentar estas políticas que vienen conllevando los gobiernos, tanto nacional como provincial. 20 segundos, doctor Erito. Mira que le tomo el tiempo. Y como toda cuestión social, tiene naturaleza política. No le podemos tirar al Poder Judicial un problema que es político. Tiene que encaminarse por los carriles normales de un Estado de Derecho. Doctor Gianluca, 20 segundos. Simplemente digo que la doctora, si está en un sistema democrático... porque va a querer contestarle. Es decir, porque es una representante del pueblo, y como representante del pueblo, si estamos en un sistema democrático, es decir, no podemos avalar de que se vulneren derechos de los que menos tienen y de los que necesitan más asistencia del Estado y de los que necesitan más asistencia por parte de todos los sectores. Porque esto, los piquetes, perjudican a los sectores más vulnerables, no perjudica a la clase media ni a los que tienen plata. Doctor Roquel, por favor. Yo creo que el Poder Judicial integra el gobierno de la provincia o de la nación, y que su intervención no es algo extraordinario, sino absolutamente normal y legítimo. Lo que hay que darle al Poder Judicial son leyes claras para que las aplique sin problemas. Doctora, señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perdón por el tiempo, como siempre, pasa demasiado rápido.